cuestión es que estamos viviendo el tiempo de mayor división y deslealtad de la historia, no nada más dentro de la iglesia, en la humanidad. Y sabes que Jesús hizo una oración que dicen es la única oración de Jesús al Padre todavía no contestada: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Más adelante lo vamos a leer, pero es el corazón de Jesús. Encontramos la palabra unidad o unidos o juntamente. Pablo en Filipenses capítulo 2, a través de una serie de versículos, repite constantemente: juntamente con Cristo, y juntamente, y unidos con, y juntamente. Pero la palabra unidos como tal, aunque sí la encuentras en diferentes versiones, realmente viene de la palabra uno, el número uno. Diga conmigo: uno. Voltea con tu vecino, con el dedito, y dile: uno. Y de eso quiero hablarte, de ser uno. De ser uno. Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Son varios versículos del 1 al 11. Sígueme en la pantalla, en tu celular, en tu Biblia. Y Pablo quería mucho a la iglesia de Filipo. Sus palabras a la iglesia de Filipo eran muy bonitas. Y hay un reformador de la iglesia del siglo XVI, Julio Calvino, que dice que estos primeros versículos que vamos a leer, como otros que le continúan, son categorizados o llamados como gobierno de la iglesia. ¿Por qué gobierno de la iglesia? Porque quien gobierna la iglesia es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos hace ser uno, y podemos ser uno con Él, Él con nosotros. Y dice Juan: para que ellos reciban tu amor así como tú me amas a mí, para que tú los ames a ellos como tú me amas a mí. Y por esa razón se le conoce como el gobierno de la iglesia a esta serie de mensajes. Pero Pablo exhorta a la iglesia de Filipo a la unidad. ¿Cuántos se saben el capítulo 4, versículo 13 de Filipenses? ¿Todo lo puedo? Levante sus manos así como Sansón y diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más fuerte: todo lo puedo en Cristo. Filipo ayudó mucho, Filipenses, la iglesia ayudó mucho económicamente a Pablo. Estuvo presente con Pablo en momentos difíciles, y por esa razón Pablo le dice este tipo de palabras a ellos. Vamos a leer: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia. Versículo 2: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Repita conmigo: una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este versículo 3 es de mis preferidos. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, alguien diga amén a eso, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesús es el Señor, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Alguien exalte el nombre de Jesús, este nombre. Toda lengua confiese, toda rodilla se doble delante de este nombre. Uno. ¿Sabes que tú no vas a ver, muy extraño, vamos a ver a dos ovejas, o animales ovejas, pelearse entre sí? Sí a los cabritos, pero no a las ovejas. Voltea con tu vecino y pregúntale: ¿eres oveja o cabrito?
Pero rara vez vas a ver a dos animales ovejas pelearse entre sí. Pero sí vas a ver a cristianos luchar entre ellos mismos. Y por esta razón alguien escribió estas palabras: las ovejas que luchan entre sí son extrañas, pero los cristianos que luchan entre ellos son una contradicción evidente. Alguien diga ay. Porque ellos solitos se contradicen por la unidad que deberían de tener en Cristo Jesús. Las enseñanzas de Pablo eran padrísimas con respecto a la unidad. Era una cultura griega con un imperio, un gobierno romano. Y por eso el Pablo se dedicó a predicarle a los no judíos, o sea, a los que no venían de la trasfondo romano, o sea, los gentiles o todos los demás. Entonces, ¿de dónde vienen las Olimpiadas? ¿Alguien sabe de dónde vienen las Olimpiadas? De Grecia. Cuando se trataba de poner un ejemplo, a Pablo le encantaba poner el ejemplo del deportista. Y vamos a correr la carrera de la fe y te tienes que preparar con longanimidad y bien para poder terminar esto que Dios te encomiende, que Dios te ponga a hacer. Y le encantaba poner al deporte como ejemplo de sus enseñanzas. Y cuando Pablo, muy apasionado por el cuerpo de Cristo, habla de la unidad, le encanta poner al cuerpo biológico como ejemplo. Y muchas veces habla: todos somos diferentes, tenemos funciones diferentes, tenemos una gracia diferente, tenemos dones y talentos diferentes, pero somos parte de un mismo cuerpo. Y las escrituras de Pablo nos apasionan muchísimo. Por esto mismo se dice que no solamente tenemos que conocer a Cristo a través de los ojos de Pablo, sino conocer las escrituras de Pablo a través de los ojos de Cristo. Y que tú y yo no nada más leamos estas enseñanzas, palabras de Filipenses, Romanos, Hebreos y tantos más, y digamos, wow, como en tercera persona, Pablo estaba grueso. ¿Cuántos creen que Pablo estaba grueso? Pablo estaba grueso. Wow, conozco a Cristo a través de cómo Pablo lo veía de una manera que aún ahora muchos todavía no lo alcanzamos a ver. Él estaba sumamente adelantado a la revelación de la gracia del Hijo, de la iglesia como un edificio espiritual. Era impresionante los dones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, los 5 ministerios, los fundamentos, las cartas pastorales a Timoteo, a Tito, vuelan la cabeza de cualquiera. Pero imagínate no solamente ser inspirado, motivado, desafiado por esto, al conocer a Cristo a través de cómo Pablo lo veía, sino a conocer las escrituras de Pablo a través de los ojos de Cristo, para que tú y yo en primera persona podamos vivir estas palabras y palabras como las que están escritos en el libro de Filipenses. El contexto en el que Pablo estaba hablando era que no había manera de poder enfrentar los desafíos externos, pero con una división interna. No había forma. Tú lees hacia atrás y lees hacia adelante, que es sumamente recomendable, y te vas a dar cuenta de que el contexto de Pablo es imposible que ustedes puedan salir adelante en los desafíos, la crítica, el que te persigan, el que te desechen, el que te hagan a un lado, la persecución que en aquel tiempo vivían y en este también, si ustedes están divididos por dentro. Únanse aquí adentro, sean uno aquí adentro, para que puedan enfrentar y ser victoriosos ante cualquier situación externa. Y los tiempos difíciles de aquel entonces también lo son de este. Tú lees verso por verso de estos pasajes y son una invitación al supremo ejemplo de humildad. ¿Quién es el supremo ejemplo de humildad? El Señor Jesucristo. Y entonces Pablo dice: excelente, vamos a poner a Jesús como ejemplo de humildad. Y narra, después del versículo 3, 4, empieza a narrar cómo Cristo Jesús
pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser uno. Él se humilló porque no hay unidad si no hay humildad. Levanta tu mano derecha y diga conmigo: no hay unidad si no hay humildad. ¿Y quién mejor para enseñarnos humildad que el Espíritu Santo, que Cristo Jesús? Entonces empieza a decir: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él no se aferró a ser igual a Dios, 100% hombre, 100% Dios, pero sujeto a Dios, al Padre en obediencia. No se aferró a ser igual a Dios, sino se despoja a sí mismo y toma una forma de siervo, una forma de siervo. Él no vino a ser servido, él vino a servir a otros. Se hizo hasta obediente, y no solamente hasta la muerte, sino a la peor de las muertes, una muerte de cruz. Entonces, después de la humillación viene entonces Dios lo toma y lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre: el nombre de Jesús. Y tú y yo tenemos que orar y hablar en el nombre de Jesús. ¿Alguien está aquí conmigo? Y delante de este nombre, toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Alguien diga amén a eso y haga ruido. Yeah. Y antes de la primera y la tercera parte hay como una pieza que ensambla estas dos partes. Y es el versículo 3, que les dije era de mis preferidos, porque dice: no mirando. Dile a tu vecino: no mirando. Señálale el ojo y dile: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y es la pieza que ensambla ambas cosas. Está la invitación a ser de un mismo espíritu, a ser unidos, sean uno. Luego, no mirando el ojo, el órgano visual. Y después pone a Jesucristo como ejemplo. Y después narra muchas otras cosas que, repito, se les considera como el gobierno de la iglesia. Proverbios dice que no hay persona más sola que la egoísta. Y que la persona egoísta cuando ve, otra vez el órgano visual, ve a otro que le está yendo bien, se le revuelve el estómago. Alguien diga ay. Dile a tu vecino: quiero que te sientas bien cuando a mí me vaya bien. ¿Usted conoce algo de gente con gastritis, colitis, bien enfermita y tal vez es porque es egoísta, porque es envidiosa. Y la palabra lo dice, Proverbios dice que es como un cólera, o sea, daña su estómago. Ante las situaciones adversas, la persona que es egoísta, imposible de ser parte de un cuerpo, imposible de ser uno, porque busca lo propio y no lo de los demás, lo único que sucede es que su corazón se revela. Como papás, como líderes, como tal vez jefes en el trabajo o algo similar. A veces nos hemos dado cuenta de qué sucede cuando el corazón de las personas se descubre. Y a veces empujamos muchísimo. Me encanta eso como líder. De repente hacer muchas preguntas y empujar hasta que ¡pum! Sale el verdadero corazón. Es que yo quería que me invitaran y no me invitaron. Ahí está. Es que yo llevo orando 10 años y esta personita lleva orando una semana y Dios ya le contestó. Ya decía yo que Dios no me amaba. El pastor saluda a todo el mundo, pero a mí no. Alguien diga ay, es que no le vas a las Chivas. El verdadero corazón sale a descubrirse cuando nos enfrentamos a situaciones en donde la unidad nos desafía. ¿Estás aquí conmigo? No que vaya otro, yo ¿por qué? Y las personas que no ayudan, que no son misericordiosas, que no son generosas, que no comparten con otros, son personas que quedan fuera del cuerpo, son personas que son solas, son personas que son o se hacen egoístas y envidiosas. Alguien diga ay.
Entonces aquí es donde entra la pregunta de oro. Pregunta que tiene muchas diferentes respuestas. ¿Qué es la unidad? ¿Qué es la unidad? Pregúntale a tu vecino, ¿qué es la unidad? Y me he dado cuenta que es una pregunta con muchas respuestas porque todo mundo interpreta unidad de manera diferente. Pero ¿qué es verdaderamente la unidad? Tú y yo podemos ser muy buenos con nuestros dones y talentos. Brillamos cuando hacemos, nos encanta, somos felices y plenos cuando hacemos lo que amamos y sabemos hacer mejor. Pero cuando se trata de relaciones humanas, somos un fracaso. Dile a tu vecino, te están hablando, chato. 0. Tache. Nos toleramos poco, nos soportamos poco. Esa es la clave de una relación que puede durar toda la vida. Matrimonio, amistades, relaciones, distintas relaciones, iglesia. Que dos personas que caminen juntos se toleren el uno al otro en el proceso y así van a finalizar sus días juntos. Esa es la clave del matrimonio. Dile a tu esposo, a tu esposa, ya ves, te lo dije. Cómprame todo lo que yo quiero y todo va a estar en paz. No me voy a enojar por nada. Solos en nuestros dones, talentos, funcionamos bien. Cuando nos juntan con otros, es donde ahí somos pulidos. Pero ¿por qué las rocas del río son lisas? ¿Por qué la Biblia dice hierro con hierro? Y Dios quiere formarte a través de las relaciones humanas. Y te quiere formar a través de las relaciones humanas que más difícil se te hagan. Va de nuevo, a los de acá no les gustó, pero va. Dios te va a juntar con las personas que más gordas te caigan para pulir esa parte en ti y quitarte lo egoísta y lo envidioso. Él no nos ve como figuras individuales o solas, nos ve en un cuerpo dependiendo de Él y dependiendo los unos de los otros. Y por eso unidad es perdonar lo imperdonable. Es cambiar un resentimiento, un odio, un rencor por amor. Es besar a mi enemigo. Es perdonar, es sacrificar, es dar. La unidad es un don extraordinario, pero también es un tesoro frágil. Y la unidad es la victoria de amor sobre el odio. Victoria que nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario para darnos la posibilidad a ti y a mí de poder ser uno en Él. ¿Alguien le da gracias a Dios por eso? Por eso no hay una unidad que crear, la unidad ya está creada y establecida. ¿Cómo? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y la invitación es que guardemos la unidad. ¿Y por qué la guardamos? Porque ya está presente. La guardamos en el vínculo de la paz, teniendo paz los unos por los otros. Pero no, unidad no es pensar igual. Cuando dos personas piensan igual es que una no está pensando. Para Dios, unidad no es pensar igual. Para Dios, ¿qué decía Filipenses 2:3? ¿No qué? ¿Mirando? Para Dios unidad no es pensar igual. Para Dios unidad es ver lo mismo. Órgano visual. Ver. Dile a tu vecino, vamos a ver lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo yo tener unidad contigo? ¿Cómo puedo yo tener unidad con alguien que es sumamente distinto a mí? Viendo a Cristo en esa persona. Y que esa persona vea a Cristo en mi persona. Entonces, todos y cada uno de nosotros nos vemos los unos a los otros en Cristo, conformados por Cristo, en el precio que Cristo pagó. No porque tú seas muy buena onda o por tus méritos o porque seas súper social o porque seas muy bueno para la unidad. No,
sino en Cristo nuestro Señor Jesucristo. Unidad no es estar en un mismo lugar físico, no es juntarnos para hacer algo. Unidad es buscar y hacer la voluntad de Dios juntos. La pregunta es, ¿y si la voluntad de Dios no solamente es que comamos juntos? Unos taquitos al pastor, chilaquiles, o unas costillitas barbecue, aleluya, y una cocota de 2 litros, santo. Tal vez la voluntad de Dios, que sí lo es, Hechos capítulo 2 versículo 42, habla de tomar los alimentos los unos con los otros, convivir, coinonía, estar juntos, todo eso. Pero si hacemos eso, pero no hacemos la voluntad de Dios, entonces fracasamos. Y el propósito de la unidad no es que tú y yo la pasemos bien. El propósito de la unidad es que los que no conocen a Cristo lo conozcan a través del amor que ven en todos nosotros. Órale. La unidad no es nada más para que tú y yo tengamos nuestros números de teléfonos o nos agreguemos en Facebook, porque ahorita eres mi amigo si me tienes en Facebook, pero si me eliminas de Facebook, desgraciado, córtala. Lo que nos une es el Facebook, no Cristo, ¿no? Córtala. Si tú y yo nos reunimos solamente para nuestros fines, pero no hacemos la voluntad de Dios, entonces estamos buscando nuestras formas, pero no estamos buscando la gracia. ¿Alguien diga conmigo fuerte, formas? Ahora diga fuerte, gracia. Y por nuestras formas somos la institución terrenal que más veces se ha dividido en más de 2000 años. Porque tú aplaudes y yo no, porque tú usas pantalón y yo no, porque tú le vas a la América y yo no, y porque tú cantas así y yo canto asado. Somos los que más nos hemos friccionado y dividido a través desde nuestra existencia y creación al día de hoy, y todo porque no sabemos manejar nuestras diferencias. Nos vamos por las formas y nos olvidamos que por gracia todos somos hijos de Dios, pequeños y grandes. Y hay muchas congregaciones en Guadalajara y el mundo, pero solo una iglesia por la cual Él pagó el precio. Y es la iglesia que no le pertenece al hombre, sino le pertenece al Señor Jesucristo. Somos la iglesia de Dios. Alguien grite aleluya. Vamos, alguien grite amén. Yo veo a muchos peleándose entre sí por sus ideas, pero veo a pocos luchando juntos por hacer la voluntad de Dios. Órale, ¿cuál es la voluntad del Padre? Reuniones de trabajo, reuniones en el ministerio, reuniones en la familia, y todo es tú qué opinas, yo qué opino, y a ver hacia dónde se carga la balanza. Y por muchos años la palabra del pastor, la palabra del papá era la última palabra. Y todavía es una palabra que se debe de escuchar, pero obediencia significa escuchar atentamente con humildad. No significa hacer sin pensar las cosas. La Biblia nos invita una y otra vez a pesar, poner en balanza las cosas. Nunca obedezcas algo que yo te diga. Papá, mamá, nunca des una instrucción a tus hijos que obedezcan algo que antes Dios no nos haya pedido en la palabra de Dios. Cualquier cosa que pidamos fuera de la palabra de Dios ya es un gobierno terrenal y no es un gobierno celestial. Y el gobierno de la tierra es de control y de manipulación, mientras que el gobierno del cielo es un gobierno de paz que trae amor, que provoca unidad. No nos queremos dividir en grupos por cómo vemos las cosas. Cambiemos las formas por la gracia. ¿Cuándo sabes que tienes el corazón de Cristo? Cuando vas tras la gracia y no tras las formas. ¿A alguien Dios le está hablando aquí en este momento? Levante la mano si a alguien Dios le está hablando.
¿Sabes cuándo sé que tengo el corazón de Cristo? Cuando volteo a ver un rey pagano, al que Dios le llamó ungido, se llamó Ciro. La forma, no, pagano, ni siquiera creyente de Dios. Y Dios le llama mi ungido. Y cuando sé que tengo el corazón de Dios, cuando puedo ver a un Cornelio, que Dios le dice justo. Porque Dios no mira las formas, no mire las formas. Dios nos hace suficientes en su gracia. Bástate en mi gracia. Su gracia es más que suficiente para que tú y yo seamos iguales y podamos ser uno en Cristo Jesús. Tengamos el corazón de Cristo y dejemos de ver las formas, de criticar las maneras, de juzgar y de señalar los estilos, y pasemos a la gracia de Dios que nos hace todos parte de un mismo cuerpo en nuestro Señor Jesucristo. Alguien diga amén a eso. Así que si yo me junto para pasarla bien, pero no me junto para cumplir la voluntad de Dios, no se llamó unidad. Unidad no solamente es tener nuestros números, saber dónde vivimos o acompañarnos en algún momento importante de nuestra vida. Nos hace falta unidad, decimos muchas veces. Bueno, unidad no es reunirnos de vez en cuando. Tampoco es preocuparnos los unos por los otros solamente. Tampoco es darnos los unos a los otros generosamente, es parte, pero la unidad al final es buscar y hacer juntos la voluntad de Dios. ¿Estás aquí conmigo? Entonces el mundo que voltee y nos vea va a saber que Él nos ha enviado. ¿Qué dice Juan 17:22? La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. ¿Cuál es el propósito de la gloria de Dios que Jesucristo nos dio? Que podamos ser uno. No nada más es para que cantemos bonito, levantamos nuestras manos, compongamos canciones y prediquemos mensajes exitosos, oremos por enfermos y sanen, levantemos nuestras manos y sintamos la presencia de Dios y muchas veces caigamos o hagamos algo como manifestación de esa presencia. No, la gloria es para que tú y yo podamos ser uno. Cierra tus ojos y levanta tu mano al cielo y dile: Espíritu Santo, Señor Jesús, quiero ser la respuesta a tu oración. Quiero ser la respuesta de la oración de Jesús. Repita conmigo bien fuerte: la unidad comienza conmigo. Otra vez más fuerte: la unidad comienza conmigo. Y sigue diciendo: para que seamos uno así como nosotros, el Hijo y el Padre, Jesús y Dios, somos uno. Versículo 23, esto me encanta. Emociónate junto conmigo a leer estas palabras. Yo en ellos, Jesús dice, yo Jesucristo en ellos, y tú Dios Padre en mí, para que ellos sean perfectos en unidad. Wow. Para que entonces el mundo conozca que tú me enviaste y que esto es revolucionario. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien está emocionado conmigo? Y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. El amor de Dios lo conocemos a través del amor los unos por los otros. El amor de Dios y su plenitud lo conocemos a través de que podamos ser uno, todos nosotros. O sea que quiere decir que es imposible que tú y yo tengamos unidad sin Cristo. Las personas que no conocen a Cristo pueden tener cierta profundidad de unidad, pero no la profundidad de la que Jesús habla en el Evangelio de Juan. Porque solamente esta plenitud y profundidad, esta perfecta unidad, la podemos encontrar en Cristo Jesús. Y si tú y yo no podemos hacer nada sin Dios, familia,
tampoco podemos hacer nada sin el cuerpo. ¿Me sigues? Voy a buscar a Dios en mi casa. No, acuérdate. Si tú y yo no podemos hacer nada sin Dios, tampoco podemos hacer nada sin el cuerpo. Es imposible. Entonces no solo me congrego porque es una buena costumbre, como dice la palabra, sino porque me cayó el 20, la revelación de que sin Dios no puedo hacer nada, pero tampoco sin el cuerpo. Necesito ser parte del cuerpo. Y Pablo teológicamente hace un repaso por cómo el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre nos hacen ese cuerpo, nos hacen algo llamado iglesia. ¿Estás aquí conmigo? Número 1, hay un cuerpo porque hay un solo espíritu. No hay 2 o 3 cuerpos, hay un solo cuerpo porque solamente hay un espíritu. Quiere decir entonces que el cuerpo es la única iglesia. La única iglesia es el cuerpo de Cristo que reúne a creyentes y no creyentes, gentiles, judíos, pequeños y grandes, altos y bajos, y los hace un cuerpo, integrados al cuerpo a través de algo que llamamos bautismo. Por eso, si tú no te has bautizado, el siguiente domingo tenemos bautizos. Buen comercial, ¿verdad que sí? Me lo saqué de la manga. Bautizos en el lobby este siguiente domingo. Bautízate, porque es la manera en la que el Espíritu Santo nos injerta al cuerpo. Y dice, tú andabas por allá, déjame te traigo y te injerto al cuerpo. Es el Espíritu, solo hay un Espíritu, por eso solamente hay una iglesia, y el Espíritu Santo mora en esta iglesia. Entonces, por más esfuerzos que los hombres hagan para tener una unidad estructural, tú te llamas así, tú te llamas asado, tú te reúnes aquí, tú te reúnes allá, nunca podrán sustituir la unidad formada por el Espíritu Santo. Y por esa realidad, la iglesia es indestructible. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escúchame, la división no prevalecerá contra ella. Alguien dijo amén a eso. El chisme y la contienda no prevalecerán contra ella. Mientras que la iglesia de Jesucristo esté fundamentada en el Espíritu Santo de Dios, la iglesia será indestructible y tú formaremos parte de ella. Alguien haga ruido para Dios y diga amén a eso. Ya pasaron más de 2000 años y yo no veo a la iglesia destruida. Alguien no deje de aplaudir, vamos. Yo veo a la iglesia floreciendo. Yo veo a la iglesia brillando. Yo veo a la iglesia empujando, creyendo, permaneciendo, luchando. Aleluya. Por eso fueron las palabras de Gamaliel cuando a Esteban lo estaban por ejecutar, ¿verdad? Y Gamaliel voltea y delante del Sanedrín les dice: no se preocupen, señores, porque lo que es del hombre no permanece, pero lo que es de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien puede conectar conmigo estos últimos momentos? Lo que es de Dios, nada ni nadie lo puede destruir. Soy parte de un edificio espiritual. Su piedra angular es Jesús, y nada ni nadie lo puede destruir. Alguien alégrese por eso. A la iglesia no la construyó el hombre, por eso el hombre no la sostiene. A la iglesia la construyó Dios, y por eso Dios la sostiene. Y después dice: hay una esperanza, hay una fe, hay un bautismo. Y solamente hay un camino, una verdad y una vida, porque solamente hay un Jesús. Solamente hay un Señor Jesucristo. Él es el único objeto de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro bautismo, de todo el pueblo cristiano. Es Jesucristo en quien hemos creído, en el nombre bajo del cual hemos sido bautizados, en cuya esperanza tú y yo permanecemos. Estas tres características
son las que te pueden ayudar a distinguir entre quienes son parte del cuerpo y quienes no. Quienes tengamos la misma esperanza, la misma fe y el mismo bautismo. No somos parte de una sociedad religiosa, somos parte de una iglesia. Y número 3, el Padre. Porque dice, porque hay un Dios y un Padre. El todos, sobre quienes y por quienes y en quienes el Dios Padre tiene su familia y somos sus hijos redimidos por gracia. Entonces, si me voy al revés, empiezo en el que solamente tengo un padre, soy hijo de solamente un papá, soy hijo adoptado por gracia, heredero de la gracia de la vida. Y después una esperanza, una fe, un bautismo, solo tengo un Señor y me hace parte de un cuerpo que cree en lo mismo, practica lo mismo, pero el Espíritu Santo me injerta este cuerpo a través de lo sobrenatural como lo es el bautismo. Y nazco de nuevo, no de carne, no de madre, sino del Espíritu. Soy uno en Cristo Jesús, porque Él me ha hecho uno. Así que si yo veo Cristo en ti, puedo ser uno contigo. Y si tú ves Cristo en mí, podemos ser uno. No importando las formas, sino por la gracia facilitadora de nuestro amado Salvador. Alguien puede gritar y hacer ruido para Dios. Es el milagro de la unidad. Por eso unidad es llorar con los que lloran y es reír con los que ríen. Unidad es que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que practiquemos sea basado en el amor. Y el primer pensamiento que puede venir a tu mente en este momento es, pues sí, hace falta mucha unidad. Pero no se te olvide, la unidad comienza contigo. Levanta tu mano derecha y diga, la unidad comienza conmigo. Pues tú y yo no podemos ser fiel a la persona y desleal a la visión. O fiel a la visión y desleal a la persona. No puedo ser fiel a Dios y desleal a su iglesia, a su congregación. O viceversa. No hay relación plena con Cristo si no la hay con su cuerpo. Amar al Rey es amar al reino. No vengo a la iglesia buscando mis propios proyectos. No vengo delante de la presencia de Dios buscando mis propios deseos y anhelos. La unidad es el amor que es auténtico, que es bíblico y que es incondicional. Diga conmigo, auténtico, bíblico e incondicional. Somos débiles cuando estamos divididos. Porque un reino dividido no puede permanecer. Vamos sacrificando nuestras propias preferencias. ¿Para qué? Para mantener la unidad en el vínculo de la paz. Dice la palabra que si tú y yo queremos amar la vida y llegar a días buenos, debemos de refrenar nuestra lengua del mal y nuestros labios no deben mentir. Me encanta cuando Jesús habla del perdón. Iglesia es muy sencillo describir una iglesia. Son 3 cosas. Diga conmigo, sacrificio, dar y perdonar. Porque todos los días alguien te va a ofender y todos los días vas a ofender a alguien. Inconsciente o conscientemente. Pero si tú tienes el amor, la capacidad, no tuya sino de Dios en ti, de perdonar, la meta del cristiano no es llegar al final. La meta del cristiano es llegar al final sano. Sin esos sentimientos extraños en tu corazón.
Parece ser a veces que entre más tiempo pasamos dentro de una misma iglesia, más cosas vivimos, más cosas vemos, más cosas escuchamos, y pues terminamos algo dañados, ¿no? Y es típico de repente ver y decir, bueno, fulana familia, ya pasaron 15 años, ya pasaron por mucho, se van a cambiar de iglesia, pero es sano, está bien, ya. A veces no se puede estar toda una vida, tanto tiempo. Y es ahí donde podemos decir, hey, tengamos la capacidad de perdonar y tengamos la capacidad también de restituir. Y vamos a tener iglesias como las de hace tiempo, que hay gente allí de 30, 40 años y su corazón está sano. Y no porque ellos sean perfectos, sino porque están viendo a Cristo los unos en nosotros. Y así siempre nos vamos a ver perfectos, guapos, bonitos, preciosos. Ya me imagino, ¿no? Si veo a Cristo en ti, me quiero enojar contigo y veo a Cristo, no me puedo enojar con Cristo. Ay, Cristo, te amo. Y de repente quiero poner algo en Facebook medio raro en contra de alguien, ¿verdad? Porque, y de repente veo a Cristo en eso. Ay, solamente puedo decir que te amo, te adoro, te quiero, te gané. Y precioso, chulo, bonito. Porque estoy viendo a Cristo en ti. Y yo creo que tú también amamos a Cristo con todas las fuerzas de nuestro corazón. Amén. Y por eso podemos amarnos los unos a los otros con la misma fuerza. La palabra dice que perdonemos por encima de todo. ¿Cuándo? Por encima. ¿Cuántas veces? Pero ¿y yo qué? ¿Y mis necesidades qué? Por encima. ¿Y solo cuando lo merece? Vamos, iglesia, bien fuerte. En las buenas nada más. Cuando solamente hizo lo que yo quería, pero me pisoteó, me maltrató, me ofendió, me engañó, me hizo sentir menos. Por encima de todo. De todo. Perdona más seguido, porque tu amor se perfecciona a través del perdón. Entre más sabes perdonar, entre más perdonas, más fácil es perdonar. Jesús siempre pone la balanza entre el ofendido y el ofensor para la reconciliación. ¿En qué lado pone la balanza? ¿En el ofendido o en el ofensor? ¿En quién? ¿No te escuché? Levante la mano quien dice en el ofendido. Ahora levante la mano quien dice en el ofensor. Yo te tengo una noticia. Jesús pone la balanza de la reconciliación del lado del ofensor. Perdón, del ofendido. Dice, si a ti te hicieron, tú ve, pide perdón, reconcíliate, arréglate. Por encima yo quiero amar con ese amor. Veo a Cristo en ti, veo a Cristo en ti, veo a Cristo en ti, veo a Cristo en el que me robó, veo a Cristo en el que me criticó, veo a Cristo en el que fue desleal, veo a Cristo en el que me lastimó, veo a Cristo en todos y en todo, porque a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. Cristo me ama, Cristo me forma, Cristo me pule, Cristo me perfecciona. Cristo es el todo en todos, para todo. ¿Y por qué no de pie nos tomamos de las manos?
Y vamos a recrear esos momentos de iglesia de hace mucho tiempo. Unidos, unidos, Y todos tomados de las manos. en su nombre, Que no haya nadie que no tenga la mano de alguien más. Unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en